Bueno, son ya las 6 de la mañana con 28 minutos. Agradecemos a usted que esté en sintonía de Hechos AM en este día lunes 10 de junio de 2019. Vamos ya al espacio de la entrevista. Esta mañana vamos a comenzar la semana hablando de un tema que es muy sensible para todos los salvadoreños, el tema de la seguridad pública. En las últimas horas además han ocurrido algunos hechos que tienen pues a este tema pues acaparando mucha atención mediática. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vamos a poner algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de este día lunes. Al menos 2 agentes de la Policía Nacional Civil fueron asesinados durante el fin de semana. Uno en Santiago Nonualco, departamento de La Paz, y otro en Chalchuapa, Ahuachapán. Son el tercer ataque durante la nueva administración de gobierno, pues el miércoles de la semana pasada fue asesinado un custodio del penal de Izalco. El presidente Nayib Bukele ordenó vía Twitter movilizar todos los recursos necesarios para que este crimen no quede impune. Quiero a los culpables enfrentando a la justicia en las próximas horas, a lo que el nuevo director de la PNC respondió horas más tarde que ya habían hecho efectivas 2 capturas. Además, el presidente Bukele, etiquetando a la Fiscalía General de la República, señaló que al menos 2 altos funcionarios del FMLN están detrás de estos ataques. Es de recordar que el presidente Bukele se reunió con los miembros del Gabinete de Seguridad a finales de su primera semana como mandatario. En su cuenta de Twitter publicó esta fotografía con un mensaje en el que aseguraba que no permitirán que la delincuencia continúe apoderándose del país. Si alguien piensa que vamos a permitir que nuestro pueblo siga sufriendo, está muy equivocado, publicó en otro tuit. El sábado, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, también publicó un mensaje en sus redes sociales. Señor presidente Nayib Bukele, le informo que hemos iniciado un despliegue para brindar seguridad al turista. Sin embargo, esta no es la única acción brindada por las autoridades de seguridad durante sus primeros días de gobierno. En febrero de 2018, el exdirector de la Policía Nacional Civil anunció la disolución del Grupo de Reacción Policial, unidad élite que quedó manchada tras la desaparición y asesinato de la agente Carla Ayala, quien fue vista con vida por última vez a la salida de una fiesta de fin de año que se celebró en la sede del GRP. En los próximos días, los miembros del ex GRP y las autoridades policiales se volverán a reunir para definir la metodología de readiestramiento de los elementos policiales que podrían sumarse a las filas de las unidades Jaguares u otras unidades élites vigentes. Arrancamos la semana de las entrevistas conversando con el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, sobre el rumbo que tomará el país en materia de seguridad. Comenzamos. Así es, como les adelantábamos, vamos a comenzar la semana conversando con el director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, quien nos visita esta mañana aquí en Hechos AM, aquí en Red Salvadoreña de Medios. Comisionado, buenos días. Muy buenos días, Walter. Bienvenido a este espacio. Muy buenos días, gracias por la invitación y a la orden para la población salvadoreña. Bien, comisionado, han ocurrido una serie de situaciones en las últimas horas que nos gustaría pues que nos diera usted su explicación. 2 elementos de la policía fueron asesinados en diferentes puntos del territorio nacional, uno en el departamento de La Paz, otro en el departamento de Santa Ana, pero la pregunta que surge en estos momentos es, ¿hay conexión entre los 2 crímenes? No, directamente, nosotros vamos a aclarar los 2 casos de diferentes formas. El primero fue en Santiago Nonualco. Esto fue el día sábado, un compañero policía de la Policía Rural, él andaba en un momento de esparcimiento libre. Él llega a un lugar donde se estaba desarrollando un tiangue y luego él alerta al sistema de emergencia 911 pidiendo ayuda, que lo iban siguiendo unos individuos en un vehículo civil. Posteriormente, las patrullas del sistema de emergencia 911 le dan el apoyo. Y lamentablemente cuando se llega, pues ya lo habían lesionado en una parte de la cabeza, en la sien. El compañero fallece posteriormente en el centro asistencial de Zacatecoluca y las patrullas de intervención del sistema de emergencia 911 intervienen a los hechores y hay 2 capturas, dos sospechosos en este momento. Digo sospechosos porque recuérdese, a toda persona una vez que se captura, ya sea que se le haya señalado un delito, hay que demostrarlo y hay que procesarlo y presentarlo ante la justicia salvadoreña. Ahora bien, director, el presidente de la República hacía señalamientos a través de la red social Twitter y él decía que hay 2 dirigentes del FMLN, decía él, que están financiando pandilleros para que atenten contra los policías.
¿Usted como director tiene algún, digamos, elemento que pueda dar fuerza a este argumento que publicaba el presidente? Sí, nosotros en la institución policial procesamos diferentes informaciones. La verdad que el señor presidente tendrá sus razones. En el caso particular yo quiero apartarme de esas investigaciones. Recuérdese que yo presento la institucionalidad de una institución noble como es la Policía Nacional Civil, y realmente pues la Fiscalía General de la República la que dará sus respuestas en su momento, si es que hay alguna persona que pueda tener vínculos, esté involucrada con grupos criminales. ¿Pero tienen ustedes algún tipo de información de inteligencia que diga que hay, digamos, planes de las pandillas, que hay planes de estructuras criminales de arreciar ataques contra elementos de la policía? El señor presidente, en las reuniones que tuvimos anteriormente, él nos ha dado algunas instrucciones. La verdad que como institución policial, tanto la Fuerza Armada como la policía, en el compartimentaje de las informaciones, aparecen algunos audios, aparecen algunas huilas, aparece una serie de informaciones en las cuales prácticamente los grupos criminales se han activado y tienen intenciones de dañar no solamente a la población salvadoreña, sino también a los miembros de la institución policial. Como podemos ver, tenemos el ataque cobarde y vil que tuvimos el día de ayer, en horas de la tarde, en la jurisdicción del municipio de Chalchuapa, y realmente ahí tuvimos compañeros que fueron prácticamente emboscados con armas largas, con fusiles AK-47 y utilizando vehículos civiles, en las cuales pues también quedó un delincuente muerto que cuando huyeron o se fueron a la fuga después de cometer este hecho criminal, llevaban una persona lesionada y como así como son de cobardes, así lo dejaron abandonado al delincuente en el interior del vehículo. Bueno, son una serie de situaciones que han ocurrido, director, desde antes de que ustedes asumieran el control de la policía y del equipo de seguridad del presidente, digamos, comenzar a trabajar. Se había dicho de que habían intenciones de estructuras criminales de generar algún tipo de influencia en el trabajo que ustedes iban a hacer, arreciando los ataques contra los elementos de la policía. Es de recordar que ese 2019 comenzó con una serie de acciones que pusieron a todo el mundo en alerta y que van precisamente a ataques dirigidos contra los elementos de la policía. ¿Qué dicen ustedes ante esta situación de que se decía que se buscaba en determinado momento flexibilizar algunas acciones que se habían tomado contra las pandillas, ya sea, digamos, con el régimen de visitas en las cárceles, a través de acciones que se estaban desarrollando en campo? ¿Qué señalan ustedes sobre esto o qué dicen ustedes sobre estas situaciones en las que se decía que hay intenciones de influenciar el trabajo que ustedes estaban desarrollando? Sí, miren, la verdad que nosotros como institución policial lo que hacemos es hacer nuestro trabajo. Cumplimos con la ley, protegemos a la población honesta, trabajadora, honrada, le servimos a un pueblo en la cual no solamente en la forma de persecución y combate a la delincuencia, sino en diferentes funciones, labores de seguridad al turismo, labores de educación, labores de acompañamiento, labores de prevenir el delito, etcétera. Hay una serie de actividades que realizamos. En cuanto a la delincuencia y los diferentes momentos que la delincuencia ha venido presentando, nosotros pudimos observar durante el inicio de este año algunas alzas de los homicidios. Pudimos observar también algunas informaciones en las cuales los grupos criminales habían tomado la decisión de atacar al sistema de gobierno. Y cuando digo el sistema de gobierno, estoy hablando de los policías, de los custodios, de los militares y algunas personas que trabajan en cualquier institución gubernamental. La verdad que nosotros lo que hacemos, Walter, es analizar la información, procesarla y en base a las amenazas o los riesgos delincuenciales, hacemos planes operativos de intervención con la finalidad de ir minimizando, de ir frenando y de ir persiguiendo y capturando a los delincuentes. Ese es nuestro trabajo. Ahora bien, el presidente sostuvo una reunión con ustedes el día viernes
y él hablaba de todas las acciones que se van a tomar. De hecho, voy a citar parte de lo que él publicaba a través de la red social Twitter, donde decía: no vamos a permitir que la delincuencia continúe apoderándose de nuestro país. En los próximos días tendremos buenas noticias. ¿Cómo traducir esto para el ciudadano que esté en su casa esta mañana de lunes, enterándose de todo lo que ha ocurrido y de las situaciones en las que, digamos, lastimosamente elementos de la policía han muerto? ¿Cómo traducimos las palabras del presidente a las acciones que ustedes van a desarrollar? Sí, recuérdese que tenemos una semana de haber asumido el cargo, de haber llegado a la institución policial. El señor presidente de la República ha sido bien firme, bien contundente, claro en las instrucciones que nos ha dado. Nosotros estamos en reorganización, por decirlo así. Estamos replanteando los planteamientos operativos organizacionales de la Policía Nacional Civil. Estamos coordinando con la Fuerza Armada, estamos viendo los dispositivos. Recuérdese que tenemos unos planes anteriores que hay que analizarlos, hay que diagnosticarlos, hay que tomar lo bueno, hay que mejorar lo que nos hace falta. Hay una serie de situaciones administrativas que se están dando en estos momentos, y en la reunión anterior el señor presidente de la República nos dijo bien claros: miren, zapatero a su zapato. Lo que es prevención y lo que es reinserción, eso déjenmelo a mí. Yo quiero que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada se dediquen directamente a proteger a la población salvadoreña, a perseguir y combatir los delitos de cualquier persona que sea un victimario y que atente contra la población salvadoreña. Quiero completamente planes efectivos, y en base a eso él inició una serie de orientaciones administrativas de cómo él piensa llevar o cómo él está desarrollando ya su política integral en materia de seguridad pública. ¿Qué es lo que nos recomendó ahí? Siéntense entre el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Justicia y al mismo tiempo prepárenme los planes, prepárenme el trabajo que vamos a hacer, y en base a esos planteamientos operativos vamos a iniciar a trabajar. Sin embargo, también nos dio instrucciones que necesitaba presencia policial más efectiva, y nos pidió también que estuviéramos más cerca de la gente, trabajando con todos los sectores de la población, y nos pidió, por ejemplo, seguridad al turismo, seguridad agrícola, lo que es el sistema de los grandes flujos de personas en los centros históricos de las ciudades, etcétera. Una serie de recomendaciones que él nos ha dado, y en base a eso estamos preparando la fuerza en estos momentos para empezar con esos planes operativos. Ahora bien, director, durante mucho tiempo se ha dicho que las pandillas estarían buscando una especie de diálogo con autoridades. Durante la administración anterior, bueno, esta pregunta fue recurrente al director Howard Cotto. En su momento se le preguntaba sobre ese tema de la posibilidad de diálogo, y él lo descartaba completamente. Ahora usted es el director de la Policía Nacional Civil, comisionado Arreza Chicas. ¿Qué piensa usted sobre el tema de dialogar con pandillas? Mire, yo pienso que cuando las cosas son transparentes y claras, pienso que cualquier iniciativa de diálogo es buena. Esa es mi apreciación. Sin embargo, como institución policial, nosotros no podemos dialogar ni ponernos de acuerdo con grupos criminales. Nosotros estamos para proteger a la población salvadoreña, para ayudarle. Y todo aquel que sea victimario, nuestra obligación es intervenirlo. Y este tema ha sido bastante polémico. Hay muchas preintenciones, lo voy a decir, preintenciones de algunos sectores. Las iniciativas ciudadanas que puedan hacerlo, yo no le veo ningún problema. Sin embargo, el dialogar o querer negociar o querer traspasar los límites con grupos criminales, siempre van a perder. Esa es mi posición. El diálogo es bueno, repito, siempre y cuando es de cara y con transparencia a la población salvadoreña, y no se anda ocultando ningunos artificios en eso. Y como institución, yo lo recalco, nosotros no vamos a andar ahí viendo si alguien cometió un delito, viendo si primero le hablamos, nos ponemos de acuerdo. Lo que vamos a hacer es cumplir con la ley y seguir adelante, ponerlo a disposición de la justicia y que sea quien sea. No estamos hablando de letras, ni de números, ni de grupos criminales, sino que según las instrucciones que nos ha dado el señor presidente, estamos claros, Walter.
Ahora bien, el presidente anunciaba que iba a solicitar al ministro de Hacienda una reorientación de fondos, $5 millones, decía él, para equipar de uniformes y de, digamos, botas a los elementos de la policía y del ejército. ¿Qué piensa usted sobre esta petición? ¿Cuáles son las condiciones que usted ha encontrado de los elementos de la policía? Mire, primeramente agradecer al señor presidente. Si usted se fija, tenemos un presidente activo, un presidente que está con nuestros compañeros. Cuando él me mandó a llamar y me dio esta misión, a mí me dijo algo bien claro. Mire, comisionado, yo necesito dos cosas: disuasión, presencia territorial y control en los territorios, y lo otro es el levantamiento de la moral del personal. A mí me interesa que el motor de la institución policial, que es el personal básico, sin dejar de integrar al nivel ejecutivo, el nivel superior. Recuerde que nosotros somos un solo cuerpo. Aquí no hay sectores de un lado ni del otro. Él me dijo bien claro: mire, le vamos a levantar la moral a los elementos policiales. Y como podemos ver, él, a través de su metodología de comunicaciones, de los Twitter, le giró instrucciones al señor ministro de Hacienda y prácticamente para nosotros es un agrado que él diga, bueno, desígnese $5 millones para poder equipar y poder tener en mejores condiciones a los elementos policiales. Claro, dentro de las prioridades que hay que definir dentro de la institución policial están los uniformes, están las botas, está el combustible, porque también si tenemos vehículo y no tenemos combustible, pues prácticamente la operatividad, la efectividad de la policía se viene reduciéndose. Entonces, en estos momentos, este día, estamos trabajando en el diagnóstico y le vamos a hacer los requerimientos al señor director general de presupuesto para que él pueda darle cumplimiento a las instrucciones que el señor presidente le dio. Y repito, nosotros estamos muy agradecidos con él porque, bueno, ya se ve que él está a la par de los elementos policiales y se está preocupando no solamente en eso. Hay muchas cosas que nos ha dicho que en su momento los vamos a ir dando a conocer, Walter. También él decía de que, bueno, en días anteriores se les anunciaba de que se les iba a pagar ya el bono también a los elementos de la policía. Otra situación que digamos, ha estado en determinado momento en discusión, el pago de los bonos. ¿Cómo ha tomado el personal policial el hecho de que se les hayan pagado, por lo menos ya, digamos, hasta junio, los bonos correspondientes a ellos? Bueno, el señor presidente adelantó lo mismo, dio la instrucción de que se les pagara el bono a nuestros elementos. El bono siempre se paga en fechas del 23 al 28 de cada trimestre, del último mes de cada trimestre, porque el bono del Fondo CES de la contribución especial es cada tres meses, tanto para el personal operativo como el personal administrativo. Él dio las instrucciones que se nos adelantara el bono, había muchos elementos policiales, recuérdese que el salario básico, la canasta básica, los compromisos que tienen nuestros compañeros de pagar el agua, la luz, el colegio, etcétera, la alimentación. Entonces él bien atinado dio las instrucciones y ya se nos pagó el bono de alimentación, ¿verdad? Hay algunas consultas que hay del personal supernumerario, que también estamos hablando con las instituciones con las cuales tenemos convenios, porque estos son fondos de algunas instituciones que ha tenido un pequeño atraso, pero este día casualmente, Walter, estamos hablando con esas instituciones para que puedan cancelarle ese bono que también el personal de seguridad supernumerario lo necesita. Muy bien, pero en sí, director, ¿cómo definiríamos, digamos, las acciones que se van a tomar en contra de la criminalidad? Sabemos que el tema de las pandillas ha estado presente durante muchísimo tiempo en la vida de El Salvador. Se ha acusado a estos grupos de generar zozobra, de los desplazamientos forzados, de diferentes situaciones que están ahí. ¿Cuál es en sí, digamos, el fundamento del trabajo que usted va a hacer como director de la Policía Nacional Civil, considerando de que sobre sus hombros descansa pues una responsabilidad muy grande, la de luchar contra la criminalidad? Y usted sabe que el tema seguridad pública es un tema sensible porque afecta directamente la vida del ciudadano, no solo del ciudadano, digamos, que vive en las zonas rurales o que vive en las zonas urbanas más pobladas, sino también el que vive en diferentes puntos del país, porque mucha gente que tiene negocios o que tiene empresas se ve obligada a pagar extorsiones a esos grupos. ¿Cuál es en sí, digamos, el fundamento del trabajo que ustedes van a desarrollar, la filosofía de acción que van a tomar contra las pandillas en este caso? Sí, mire, vuelvo a repetir, las instrucciones han sido bien claras.
nosotros vamos a desarrollar un plan de presencia territorial y control poblacional. La primera instrucción que tenemos es darle cobertura a los diferentes centros históricos. ¿Por qué a los centros históricos de cada una de las ciudades? No solamente en el Gran San Salvador. Recuérdese, las estructuras criminales tienen su injerencia en algunos territorios en los cuales ellos adquieren algunas divisas. Nosotros vamos a ir detrás de los flujos financieros de los grupos criminales. En el Gran San Salvador, si ellos se están dedicando a la extorsión, a la renta y todo ese tipo de modalidades de violencia, pues nosotros vamos a ir a investigar, vamos a ir a hacer inteligencia en esos lugares y al mismo tiempo vamos a acercar prácticamente esos lugares. Eso en su momento el señor presidente de la República lo va a anunciar y nosotros estamos en la fase de alerta, de organización, de adecuar los dispositivos en conjunto con la Fuerza Armada. Recuerde que la Fuerza Armada, a través de las líneas de la Constitución, de las atribuciones que la Fuerza Armada tiene en apoyo a la seguridad pública, el señor presidente pues también ha dado las instrucciones correspondientes con las cuales la Fuerza Armada también va a entrar en esto. Y va a entrar con la finalidad de ir a proteger, ayudar y colaborar con nosotros para que la población en esos grandes centros históricos, no solamente el Gran San Salvador, sino otros municipios que en su momento los daremos a conocer, vamos a desarrollar ese trabajo. También, esto es para la población, el gigante dormido que le decimos nosotros, que es la población en aquellas zonas suburbanas y rurales. La población más lejana de lo que son las grandes urbes del centro histórico. La policía rural va a ser reforzada, va a ser dotada de mejor equipamiento, de uniformes, de armas largas, de tecnología, de botas, e inclusive lo que es el régimen de alimentación. Eso se va a revisar, se va a dar una pequeña ayuda. No lo voy a mencionar en este momento porque estas son decisiones que las tiene que dar a conocer el señor presidente en su momento, pero sí se les va a revisar el régimen de alimentación y así mismo, una vez equipado, una vez dando mejores apoyos, también nosotros así vamos a exigir lo que es el cumplimiento de la misión encomendada, que es el cumplimiento de la ley. Si nosotros cumplimos y perseguimos al delincuente, ayudamos y definimos bien claro que las víctimas, que nosotros vamos a estar del lado de las víctimas, no de los victimarios, y estamos claros que vamos a hacer nuestro trabajo, yo creo que la percepción y las condiciones de la población salvadoreña, lo que son la percepción de la inseguridad ciudadana, vamos a ir mejorando, Walter. Ahora bien, una de las interrogantes es el tema de los homicidios. El FMLN ayer, cuando se defendía de las acusaciones que daba el presidente contra ellos, que decía de que 2 dirigentes estaban tras los ataques a la policía, el FMLN publicaba un comunicado donde hablaba que ellos habían reducido los homicidios hasta la mitad. En los últimos días pues no hemos tenido muchos datos respecto al tema homicidios. De hecho había algunas quejas porque decía que no estaban publicando las estadísticas. Pero qué tan real es lo que dice el FMLN, que dejaron una reducción de homicidios a la mitad comparado de cómo ellos lo encontraron cuando comenzaron sus administraciones? Mire, bueno, yo siempre que hablo de esto, yo le doy gracias a Dios, Walter. Algunos me critican por decirlo, porque yo siempre pongo a Dios por delante, siempre, independientemente de lo que escuche, lo que me digan allá afuera. Mire, hace 3 años, lamentablemente, después de algunas iniciativas de diálogos, los grupos criminales desarrollaron expansión territorial, que eso es lo delicado. La expansión territorial en cualquier modalidad que se haya utilizado. Entonces, en el 2015, llevábamos una proyección bien grande, bien dolorosa de los homicidios. Ya en el 2016, en la cual yo formé parte de equipo de trabajo con el equipo anterior del comisionado Howard, el equipo anterior, entonces conozco lo que voy a hablar. En el 2016, cuando vimos esto, empezamos a desarrollar una serie de acciones legales y operativas. ¿Qué quiero decir con esto? Iniciamos en una formación permanente de los equipos de intervención de fuerzas especiales. ¿Por qué? Porque teníamos grupos criminales alrededor a
ancho y largo del país. ¿Qué quiero decir con esto? Montañas, ríos, aguas, lagos, colonias, cantones. Habían ya grupos criminales con armas largas, con armas cortas, con granadas, y tenían a su merced y completamente atemorizada a la población salvadoreña. Entonces, nos sentamos con los equipos de trabajo del gobierno y empezamos a ver qué hacer. Y por eso todos conocimos lo que son los esfuerzos de las medidas extraordinarias en el sistema penitenciario. Perdón. ¿Por qué en el sistema penitenciario, Walter? El fenómeno de la violencia de El Salvador, este es un monstruo con tres cabezas. Una cabeza está afuera, la otra está en el sistema penitenciario. No digo en los funcionarios y el personal de custodia. Estoy hablando de algún sector de la población interna. Y estoy hablando de estructuras criminales que desde ahí tenían completamente libertad para estar dirigiendo cualquier amenaza en riesgo. Entonces se desarrollaron la legislación, los dispositivos de Fuerza Armada, de policía, y se empezó a desmontar en cada uno de los centros penitenciarios donde habían pandilleros algunos privilegios que ellos tenían, desde las visitas, el sol, la alimentación en las tiendas, las telecomunicaciones. Ustedes pudieron observar todo lo que es la inversión que se hizo alrededor de los penales en materia del control de las comunicaciones, etcétera. Entonces, ya con ese control y con esas acciones, tomamos la decisión de ir a buscar a estos grupos criminales. Y eso fue lo que se hizo, irlos a buscar, irlos a enfrentar. ¿Por qué? Porque es la lógica de las cosas. Un policía no puede ver una persona armada. Aquí los únicos que deben de andar armados son los miembros de la Fuerza Armada y nosotros los policías. Y las personas que tienen sus autorizaciones de portación de armas. Una persona que no tiene control sobre el uso de las armas se convierte en un peligro inminente, en un victimario para aquellas personas que el diario vivir lo que hacen, Walter, es desarrollar su rutina laboral, su rutina familiar, su cultura salvadoreña, su arraigo que pueda tener en sus bienes, etcétera. Entonces, repito, se hizo intervención a nivel transnacional, con unidades transnacionales, y estoy hablando desde los Estados Unidos, México, Centroamérica, en lo que es el Triángulo Norte, en el sistema penitenciario y también en la libre, como dicen algunos grupos criminales, ¿verdad? Estoy hablando del territorio. En base a eso se empezaron a tener resultados. 2016, de una tasa de 103 por 100.000 habitantes, le empieza a bajar al 80. Después en el 2017 del 80 le empieza a bajar al 60. En el 2018 del 60 le baja al 50. Y entonces la gestión anterior pues empieza a decir y empieza a mencionar y es lógico, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Y en esa cifra estamos entre un 48 y un 50% por 100.000 habitantes. ¿La idea cuál es? La idea es ir mejorando, ir enfrentando este fenómeno en conjunto con la población salvadoreña y de una forma integral. No solamente la policía, no solamente la Fuerza Armada, sino también con un gobierno activo y eficiente. Y cuando yo le digo un gobierno activo, todos los ministerios, todas las instituciones del Estado tienen que enfocarse para ir a desarrollar proyectos de prevención, proyectos de desarrollo social, y eso nos ha dejado bien claro a nosotros, señor presidente, y nos ha dicho, déjenos eso a nosotros. Ustedes dedíquense a lo que a ustedes se les está encomendando, la seguridad pública. Y la seguridad pública es mantener el orden, tanto en el ámbito urbano como en el rural. ¿Cuánto es el promedio de homicidios diarios, director? Miren, en estos momentos andamos un 9.5, 10. En este último mes, pues gracias a Dios, la cifra ha bajado. Llevamos un aproximado entre unos 25 homicidios menos ya con el mes anterior. Estamos hablando en el año de una reducción de 185, 187 homicidios menos que el año pasado. O sea, estamos hablando de un aproximado de 1.600 homicidios el año pasado por 1.400 y tanto en este año. Entonces, las cifras a la reducción sigue avanzando.
aunque haya habido un cambio de gobierno, se ha establecido un nuevo equipo de trabajo, las cifras alentadoras viene a la reducción. Y yo quiero decirle a la población salvadoreña, tengamos fe y esperanza, tengamos fe que en este nuevo momento que estamos viviendo, y nosotros como técnicos o como institucionales, y en base a las directrices que el señor presidente nos ha dado, vamos a cumplir con la ley. Vamos a hacer hasta el último esfuerzo y sacrificio para llevar a aquellos que no quieren entender que la paz es el mejor camino a seguir y que la violencia no nos va a llevar a ningún lado. O sea, la violencia lo único que va a hacer es seguir dañando y dándole más luto y dolor a esta población que como salvadoreños y este país tan hermoso que tenemos, Walter, tenemos que vivir y tenemos que sacarlo adelante. Así es que mucha esperanza, mucha fe, y los que creemos en Dios, pues con Dios por delante. Ahora bien, ¿hay algún cambio en la publicación de las estadísticas de homicidio, director? Porque en los últimos días hemos escuchado de que no se está publicando esta información, no se está diciendo, digamos, qué tantos crímenes están ocurriendo en el territorio nacional. Sí, Manuel, mire, como iniciamos una nueva gestión, la verdad es que al principio hubo una media confusión ahí en el centro de operaciones de la Policía Nacional Civil. El día de ayer, antier, por cierto, recibí una instrucción del señor presidente de la República. Mire, ¿qué está pasando? Dele la información a los medios de comunicación. Entonces ahí está abierto, esto ya tienen instrucciones ahí, comunicaciones de la policía y el termómetro de los homicidios, ahí está la orden. Lo único que yo le recomiendo es que no nos vayamos a arrinconar al termómetro de los homicidios. Ese es el peor error que puede haber. No nos vayamos a arrinconar a opiniones de sectores, porque también ese es el peor error que podemos cometer. Vayamos al terreno, estemos con la gente, trabajemos con la población, sintamos ese calorcito, sintamos ese olor que necesitamos. Dejémonos de tantas especialidades dentro de la Policía Nacional Civil. Caminemos hacia allí. Caminemos hacia allí porque ese es el único momento y es la única oportunidad que tenemos como salvadoreños. La seguridad pública es de todos. La Policía Nacional Civil necesita de todos. Necesita el acompañamiento, igual que la Fuerza Armada. Manuel, se lo digo, nosotros vamos con todo, vamos en serio y vamos a que este país lo vamos a sacar adelante. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Conversamos hoy con el director general de la Policía Nacional Civil. Es importante la información que él maneja sobre lo que está ocurriendo. Ya decíamos lo que ha pasado en las últimas horas, tanto en la zona de La Paz como en la zona de Santa Ana, y también otras acciones que se van a emprender a futuro para enfrentar el tema de la criminalidad. Vamos a ir a la pausa y regresamos enseguida con la conversación que tenemos este día lunes. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, director general de la Policía Nacional Civil. Estamos hablando de diferentes situaciones que tienen que ver con un tema que decíamos que es muy frágil para todos los ciudadanos, que es un tema que nos interesa a todos, la seguridad pública. En estos últimos días, director, se ha escuchado decir muchas situaciones que tienen que ver con las decisiones que ustedes van a tomar como dirección de la Policía Nacional Civil. Hoy por la mañana yo leí un titular que decía: director de la policía planea reactivar el grupo de reacción policial. ¿Qué dice usted sobre esto? Sí, lo voy a dejar bien claro. Mire, el GRP o el grupo de reacción policial, eso ya es historia. Eso la población salvadoreña, los compañeros policiales deben de tenerlo bien claro. Lo que pasó en esa fecha del 28 de diciembre del año pasado, eso no se puede justificar. Eso no tiene cómo, ¿verdad? Las decisiones del señor director anterior y las mías, yo era el subdirector de las áreas especializadas, donde el GRP era parte de eso. La decisión que tomamos fue desarticular completamente ese grupo. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Acuérdese que
ahí hay un grupo de personas de un aproximado entre 89, 100 personas, en las cuales ellos reclaman el derecho de pertenencia del por qué ya no están en esos lugares, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hizo? Se recibió al señor Marvin Reyes, que es un representante del Movimiento de los Trabajadores, que también es parte de la familia policial. Y él está abogando por la reinserción o por volver esa unidad. Entonces, ahí salen varias ideas. Una de las ideas que salen es que ellos quisieran volver a estar juntos todos, quisieran volver a tener esa misión todos. Y en el diálogo, en la conversación que tuvimos, pues yo les hice ver claramente la situación y les di algunas opciones. Primeramente, ellos pueden llegar a los elementos de organización de las secciones tácticas operativas o algunos equipos de intervención, porque ahí hay gente muy buena, muy preparada, pero hay que hacerlo ordenado, hay que darles capacitaciones, hay que darle acreditaciones en materia de derechos humanos. Recuérdese, en estos grupos especiales, la clave para poder administrar estos grupos está en la doctrina del uso de la fuerza. ¿Y por qué digo doctrina del uso de la fuerza? Porque hay reglas que hay que cumplir. O sea, por ejemplo, el concepto del cumplimiento del deber, el concepto del uso racional de los medios a emplear en una intervención. ¿Qué quiero decir con esto? Si un victimario ataca a un miembro de la institución con un cuchillo, si usted recuerda la historia, ¿por qué hay que decirlo? La Guardia Nacional, ¿por qué le ponía un corbito en esos tiempos? Porque en ese tiempo lo que más había era el corvo, sí, ¿verdad? En estos tiempos lo que hay son fusiles y pistolas, entonces hay policías que utilizan sus armas de fuego. Entonces, la clave está en la formación, en la capacitación y saber utilizar racionalmente esa arma. ¿Qué quiero decir con esto? Si una pistola le dispara a un policía, ¿con qué el policía tiene que repeler ese ataque y ese peligro inminente? Con arma de fuego. Pero cuando un policía minimiza o repele o reduce a alguien, lo lesiona de gravedad, el policía tampoco puede hacer uso excesivo de esa arma. Hay veces, hay casos en los cuales hay que reconocerlo. Ha habido uso excesivo en el uso de las armas de fuego. Entonces este es un grupo muy especializado, muy preparado. Su misión es la intervención en diferentes situaciones. No solamente para ir a buscar grupos criminales en el terreno, sino también para intervenir grupos de secuestradores, etcétera. El grupo de reacción policial en el año 2000 ayudó mucho a la reducción de los secuestros. Entonces, para hablar claro, con ellos vamos a entrar en un proceso de revisión de miembro por miembro. Aquellos que se hayan visto involucrados en casos graves. Por ejemplo, aquí hubo un caso, el caso San Blas. Sí. Que hay que decirlo, el caso San Blas fueron detenidos un grupo de 5 o 6 compañeros, de los cuales siguieron todo su proceso o su caminata procesal hasta llegar a instancias superiores en el órgano judicial y tuvieron una sentencia. Algunos una sentencia absolutoria y al grupo se le determinó que no había sido, que no había tenido como mecanismos de supervisión directamente en esas intervenciones. Así es que no podemos juzgar por un caso o por 2 o 3 casos a todo mundo. Entonces, todos aquellos compañeros policías que han sido formados, especializados y todo, los vamos a someter a un proceso de formación académica en materia de derechos humanos. Y le vamos a solicitar a la señora Procuradora de Derechos Humanos que nos ayude en esto, para que también ellos sepan que tienen que respetar los derechos humanos del victimario y en especial no olvidar a las víctimas. Pero cuando los van a intervenir, Manuel, tienen que estar claros, ellos se tienen que poner del lado de la víctima. Jamás se deben de poner en ese momento de intervención del lado de los victimarios. Pero también tienen que saber que el cumplimiento del deber, que la doctrina del uso de la fuerza, el uso racional del medio a emplear, que en este caso son las armas de fuego, hay reglas
y hay reglas internacionales que vienen en base a los códigos de conducta de funcionarios públicos encargados de la aplicación de la ley, que es Naciones Unidas. Pero, director, ¿qué tenemos que entender nosotros cuando usted dice que todas estas personas que formaron parte del GRP, pues los vamos a volver, digamos, a reagrupar, o va a renacer un grupo similar al GRP? No. Nosotros tenemos elementos de organización. Nosotros en el territorio tenemos secciones tácticas operativas. El jefe de esas secciones es el jefe de la delegación, es del territorio. Aquellos miembros que reúnan los requisitos, nosotros vamos a ver esas posibilidades de que ellos puedan reinsertarse en esos lugares. Y le voy a decir por qué, Manuel. Vale más tener controlado personas con ese nivel de capacitación que dejarlos sueltos. Y le voy a decir por qué. Una persona con ese nivel de preparación es alguien que no crea usted, él le puede usar cualquier tipo de uniforme. Y la forma de intervenir o el método de intervenir, él siempre lo va a hacer igual, porque está preparado para eso. Entonces, lo que estamos haciendo aquí y hay que decirlo, con el movimiento de los trabajadores, porque ellos son los que lo han pedido. Estamos hablando del nivel básico, sí, que se les respete la dignidad como miembros de la institución policial. Entonces, con ellos hay que hablar claro. Aquellos que tienen casos gravísimos, esa gente pues hay que ayudarle, hay que hacerle el favor de que estén en áreas de seguridad pública. Pero aquellos elementos que no tienen faltas disciplinarias, aquellos elementos que han cumplido con su deber, aquellos elementos que no tienen cuestionamiento, no podemos estigmatizarlos y decir que todos son iguales. Tenemos que recuperar el talento humano capacitado que esté en esos lugares. Ahora, esto lo vamos a hacer conjuntamente con Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Qué tan urgente es un proceso de depuración de la policía, director? Mira, las depuraciones son constantes, eso es permanente. Nosotros tenemos normas superiores de control y supervisión de la institución, tenemos una inspectoría de seguridad pública que está detrás de todo esto, tenemos tribunales disciplinarios a lo largo y ancho de todo el país, en Oriente, en Occidente, tenemos instructores de investigación o investigadores disciplinarios, tenemos unidades de asuntos internos que ven lo que son el cometimiento de delitos de policías involucrados en diferentes situaciones, y tenemos una Secretaría de Responsabilidad Profesional, que es la responsable y la encargada de verificar las actuaciones de la Policía Nacional Civil. Ejemplos: un partido de fútbol, una final, el estadio, la última que tuvimos, alianza con el Águila, con el Aguilita, que ganó el Águila, ¿verdad? Un ejemplo. Ahí hay todo un dispositivo, hay una coordinación. La Secretaría de Responsabilidad Profesional llega y ve con la unidad de control las actuaciones de nosotros. Así también la Secretaría va y ve cuando un grupo de policías ha tenido una intervención policial en el territorio. Y si ha habido exceso de la fuerza, y etcétera, etcétera, esta Secretaría le da seguimiento para que el procedimiento se haga de conformidad con la ley, transparentando todo y notificando al Ministerio Público lo que nos corresponde. Ahora bien, director, me gustaría que, aparte del manejo de la institución, habláramos de situaciones que han ocurrido y que atañen directamente a su labor como director. ¿Qué dice usted ante los cuestionamientos que publicaba esta semana o la semana anterior el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, que decía de que usted no es la persona idónea para dirigir a la policía? Mire, yo respeto mucho a los diferentes sectores, en especial a la UCA, al IDUCA. Ellos tendrán sus apreciaciones. Yo como salvadoreño y como policía, aquí estoy de frente en esto. Si tienen alguna duda, pues que me llamen. Si quieren conversar conmigo, pues también yo estoy abierto, los estoy esperando en la dirección general. Y podemos conversar, discutir, ver lo que es los modelos de intervención que existen, porque estamos hablando del uso de la fuerza. Claro. Y si ellos, les repito, tienen sus juicios de valor, pues yo los respeto mucho. Lo único que pido yo es respeto a cada uno de nosotros, a todos los miembros de la institución policial. Y digo respeto porque no se puede venir a difamar o acusar a alguien solo por acusarlo y que él es responsable y todo lo demás. Yo también quiero decirlo bien claro, y esto de cara a la población salvadoreña, yo voy a respetar mucho la institucionalidad de la Policía Nacional Civil, voy a respetar la transparencia de los procedimientos, y si algo sale mal, pues hay que decirlo también, pero también yo voy a respetar
la dignidad de cada uno de los seres humanos, empezando por mi persona. Si alguien tiene pruebas de todo lo que se quiera hacer ver, pues que lo presente en los tribunales correspondientes y yo voy a acudir a dar cuenta de mi actuar. Pero solo venir a dañar y acusar y querer estigmatizar un perfil profesional, yo creo que no es lo adecuado. Entonces me voy a reservar, Manuel, mi juicio de valor con respecto a algunas personas que ahí pues están con una campaña directa y lo único que les pido es respeto institucional. Ahora bien, ellos mencionaban varios argumentos y hablaban mucho sobre el funcionamiento de la policía. Ellos decían que la Policía Nacional Civil es una institución que está siendo gobernada por las primeras promociones del nivel ejecutivo y que muchas de las personas que están en cargos de toma de decisión dentro de la policía han emprendido acciones que simplemente no han funcionado en el manejo, del tema de seguridad pública en el país. Sí, correcto. Yo estuve analizando, leyendo las diferentes, algunas, y le voy a ser bien sincero, son apreciaciones eminentemente sectoriales y de personas. Miren, nosotros, Manuel, iniciamos esto hace 27 años, después de los acuerdos de paz. Llegamos diferentes miembros de la institución policial de diferentes lugares. Llegó gente de la guerrilla, llegó profesionales del sector profesional civil y llegamos militares. Nos sometimos a todo un proceso de selección, de formación, de acreditación en la Academia Nacional de Seguridad Pública. En aquel tiempo, los que nos graduamos como agentes de la policía, como subinspectores o como oficiales del nivel superior, hemos venido durante estos 27 años. Hemos inclusive soportado los vejámenes, las acusaciones falsas y una serie de conceptos y de juicios de valor, no solamente de un sector, sino hemos estado abiertos. Y no crea que solamente mi persona, sino que nosotros dentro de los mandos superiores ahí estamos a la orden de cualquier insinuación. Entonces, somos compañeros, hemos hecho toda una carrera, ahí hay mucho talento, ahí hay profesionales, así como yo fui teniente de las Fuerzas Armadas, y especialmente en la Policía Nacional, y graduado en el extranjero en esta materia de seguridad pública, así allí llegaron médicos, ingenieros, arquitectos, profesionales de todo tipo. Entonces nos juntamos y ahí estamos, hemos transcurrido estos 27 años, algunos nos van a criticar, otros nos pueden hacer villanos, otros nos pueden hacer héroes, etcétera. Pero lo que no debemos de faltarnos nosotros, que nosotros nos debemos a la población salvadoreña. Nosotros no nos debemos a ninguna opinión o juicio de valor de ningún sector. Nosotros esta institución la vamos a defender y la vamos a proteger de cualquier vejamen, y lo voy a decir así, y de cualquier estigmatización que quieran hacer sobre algún mando policial. Ahora bien, si algo lo hacemos mal o hemos cometido errores, pues que nos juzguen, pero no venir a estigmatizar y decir fulano de tal es aquí, o esas promociones nunca han hecho nada. El fenómeno de la violencia ha sido grande en este país después de los acuerdos de paz. Jamás de los jamases nos imaginamos que íbamos a llegar a esto. La verdad es que todos los directores en su tiempo, los equipos de trabajo que han conformado, han hecho un gran trabajo. Y se lo digo, mano, un gran trabajo, mis respetos para todos, pero no debemos de perder de vista algo. Nosotros nos debemos a este pueblo, a esta población, y como institución policial estamos claros que tenemos que llevarle seguridad, darle ánimos a la población salvadoreña, que se llenen de fe y de esperanza que sí podemos sacar adelante este país. Estamos en un momento crucial, no tenemos que ver para atrás, sí tenemos que analizar y diagnosticar, pero tenemos que seguir adelante y tenemos que sacar adelante este país, porque es lo único que tenemos, Manuel. Aquí, perdón. Director, hay un caso, digamos, que usted ya ha hablado en algún momento de él, el caso de la elemento Carla Ayala, que pues murió en estas circunstancias tan complicadas que hemos conocido a lo largo de que se ha desarrollado el proceso en contra de la gente que fue señalada en algún momento, pero
¿Qué dice usted respecto al tema del encubrimiento? Nosotros tuvimos varias veces la oportunidad de conversar con el juez que tenía el caso y él decía de que, bueno, que él tenía sospechas de que había encubrimiento dentro de la misma policía en diferentes niveles, decía, de que el caso no se había aclarado con la celeridad que debía debido a que había una especie de encubrimiento dentro de la misma policía y dentro no solo de mandos básicos, sino de mandos incluso superiores. ¿Qué es responder ante un caso que se ha convertido, digamos, en una mancha que está ahí y que llevó incluso a la desintegración del grupo de reacción policial? Bueno, ya lo dije, el caso es lamentable. Para la institución policial eso no tiene cómo justificarse. Y en nombre de la Dirección General, y no me quiero atrever a todo el mundo, pero en la policía, la verdad que la familia merece una disculpa pública y una disculpa pública por lo que ahí pasó. Bueno, mire, Manuel, la verdad es que yo no voy a justificar mi actuar, la verdad, yo soy una persona muy responsable de mis actos y no me importan las consecuencias de mis actos. Pero en este caso particular, yo estaba, créame, de vacaciones y siento no haber estado acá. Yo salgo 18 de diciembre y regreso el 5 de enero del siguiente año. Estaba otro compañero a cargo de la Subdirección de Áreas Especializadas. Todo esto me lo preguntaron en Fiscalía General de la República. Sí. Demostré con mi pasaporte, demostré con mi voucher, por cierto, con mi tarjeta de crédito y con mi ticket de salida y todo, porque había una serie de insinuaciones que yo tenía responsabilidades administrativas en esto y de encubrimiento, etcétera. Vengo, me enfrento a esta situación, empiezo a observar al director de la policía con todas las iniciativas de reunión con sectores del sector femenino, con organizaciones de mujeres y la presión social que ahí había, con la familia misma de Carla Ayala y con los victimarios. Los victimarios, en este caso, fueron 3 policías, que son los que llevaron a la muchacha, ¿verdad? Que son los responsables directos, uno del autor material y los otros de complicidad porque iban con él en el patrulla cuando fue el incidente. También hay 2 oficiales y mandos medios, sargentos, detenidos por encubrimiento, por negligencia en este caso. Todo esto, el director anterior, Fiscalía, Secretaría de Responsabilidad, llevaron todo un proceso investigativo. Quizás no resolvieron en flagrancia todo esto que le estoy diciendo, pero sí se hizo todo un proceso transparente, abierto, conjuntamente con Fiscalía General de la República, hasta llegar a determinar qué es lo que ahí realmente había pasado. ¿Qué es lo que hay ahorita? Un procedimiento por negligencia, por encubrimiento de mandos, el jefe del grupo, que es un subcomisionado, el segundo a bordo, que es un inspector jefe, están detenidos. Ellos están en el proceso dando cuentas por la negligencia en este tipo de procedimiento. Y los hechores materiales pues, están detenidos también estoy hablando de al menos 2, porque aquí falta uno, falta el famoso samurái que se le llama, ¿verdad? Sí. Y este agente, pues, ex agente, por cierto, fue dado de baja. Yo presenté cargos a nivel del Tribunal Disciplinario para que lo destituyeran. Y no solo a él, también un hermano de él que pertenecía al mismo grupo y se fue para Estados Unidos. Entonces yo he presentado cargos disciplinarios y los 2 están destituidos. Lo que hace falta es capturarlo y llevarlo a la justicia. Esperamos que en el transcurso de los meses o días, bueno, eso va a determinar la cooperación internacional, poderlo ubicar, poderlo capturar y lo vamos a traer y lo vamos a presentar para que responda por ese caso. Pero estigmatizar de nuevo de un caso, estigmatizar que la institución ha encubierto y que alguien es responsable, yo creo que hay que ser bien responsable para hacer ese tipo de afirmaciones. Bien, director, estamos llegando al final, pero me gustaría que tal vez usted le dirija un mensaje a los ciudadanos que están sintonizándolo esta mañana y que seguramente se están familiarizando con usted porque lo están viendo en diferentes actividades a nivel público como director general de la Policía Nacional Civil. Sabemos que el tema, ya decíamos desde un principio, el tema de seguridad siempre ha sido muy sensible. Usted tiene pues muchos años dentro de la policía y pues conoce seguramente lo que el ciudadano piensa, lo que el ciudadano siente en la calle. Pero un mensaje de usted como director
ante el tema de la situación de violencia, ante el tema de la inseguridad, porque quizás pensamos que mientras nosotros estamos conversando acá, hay gente que está en zozobra en algún lado del país por el accionar de alguna estructura criminal. ¿Qué decirle a ese ciudadano que está pues pensando en lo que ustedes pueden hacer por solventar el problema que ha afectado a este país durante tantos años? Sí, esto es para la población salvadoreña. Primeramente que hagamos un modelo integral de seguridad pública, todos nosotros. Como Policía Nacional Civil, llamarles a la esperanza, a la fe y decirles que el valiente llega hasta que el cobarde quiere. Nosotros como salvadoreños no nos podemos acobardar, tenemos que seguir adelante, tenemos que enfocarnos en que este país nos corresponde a todos, que aquí, en este país, aquel que cometa delitos va a ser perseguido y puesto a disposición de la justicia. La decisión del señor presidente de la República de nombrarme en este cargo, yo acepté humildemente este desafío y me pongo en lo que es el poder de Dios y confiando en que todos los salvadoreños buenos, honestos y honrados vamos a trabajar juntos, cercanos y todo para adelante, nada para atrás. Director, le queremos agradecer que nos haya hecho espacio en su agenda. Sabemos que tiene pues, múltiples actividades en estos días. Sabemos que hay mucho trabajo que hacer en materia de seguridad pública, pero le invitamos a que nos acompañe más adelante para que hagamos una evaluación de las acciones que se están tomando y también que usted le pueda dar su punto de vista sobre diferentes temas a los ciudadanos, que nosotros pues trabajamos para ellos y pues obviamente ustedes igual. Muchas gracias, Manuel. Agradecerle a la población, a los televidentes y decirles que esto es el inicio, vamos a tener que abordar diferentes temas y si Dios me permitió este privilegio y el señor presidente, pues, y con las oportunidades que ustedes nos dan, yo voy a estar comunicando lo que es el quehacer de la institución policial. Muy bien, gracias, director. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero recuerde que estamos comenzando la semana, somos Noticiero Hechos, hay información que está en desarrollo, temas que tienen que ver con el tráfico, qué va a pasar en las próximas horas, va a llover o no va a llover, también le vamos a tener información sobre el clima y sobre otros hechos que son noticia en este día. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.